¿Qué tal y bienvenidos a este foro organizado por la Información Económica y Acciona, Nueva movilidad urbana, retos y oportunidades hacia ciudades sostenibles y conectadas? Un tema, desde luego, que supone uno de los desafíos de cara a las próximas décadas, con todo el cambio de modelo económico que estamos viviendo, la transformación hacia la descarbonización y un proceso incluso de cambio de hábitos en los ciudadanos, en las ciudades. Para hablar sobre este asunto tenemos a unos invitados de excepción, expertos en la materia. Voy a saludar de izquierda a derecha primero a Óscar Martínez Álvaro, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil, Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid. Óscar, ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias. Tenemos también a José Alfonso Gálvez, director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Qué tal? Buenos días. Contamos con José Ignacio Olazábal, que es director de Desarrollo de Negocios de Silence, Acciona. Buenos días, muchas gracias. Está también con nosotros Lola Ortiz Sánchez, que es directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lola, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Y tenemos a May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible. ¿Qué tal, May? Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, si os parece, me gustaría que empezásemos con una primera toma de contacto sobre el tema. Me gustaría preguntaros por tendencias más importantes que se están desarrollando ya en movilidad urbana. Si os parece, vamos a comenzar por estar en Madrid con May y podemos seguir un poco de izquierda a derecha contando una primera aproximación sobre las tendencias que ya estamos viendo a pie de calle. Con Lola. Con Lola. Sí. Bueno, pues yo creo que las tendencias que se ven claramente es esa electrificación del transporte, que en Madrid estamos trabajando con la electrificación del transporte público muy importante y en general con la electrificación también de los vehículos privados en la ciudad, como no, con un fomento de la micromovilidad sostenible, caminar, patinetes, por supuesto la bicicleta. De hecho, nosotros hemos hecho la extensión de Bicimás también a todos los distritos de la ciudad. Una movilidad compartida, estamos trabajando mucho con el car sharing, carpooling, motosharing, aquí tenemos a Silence, ¿no? Y luego también una recuperación del espacio público, en general para el peatón, para el ciudadano, para disfrutar, para vivir la ciudad. Y bueno, yo creo que también, pues al final, recuperar ese espacio, una ciudad más sostenible, ¿no? Y más para vivir. ¿May? Pues Madrid es un ejemplo, o sea que a la hora de hablar de tendencias para el resto de ciudades, pero por complementar a lo mejor pues el uso de esa tecnología para impulsar una mayor eficiencia no solo en la gestión de esa movilidad, sino en la interoperabilidad de todas las soluciones de movilidad. Quizás también como tendencia las zonas de bajas emisiones, que en vuestro caso no es tendencia, pero sí lo va a ser en otros, pues son 151 los municipios que tienen que tener esas zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, esa es otra tendencia que vamos a ver, como esos centros de las ciudades, esas zonas especiales, esas áreas especiales van a empezar a ser más de bajas emisiones, no solo de CO2, sino tema de calidad del aire, tema de emisiones de ruidos y más verdes. Y ya también el poner el usuario en el centro, ¿no? El usuario ciudadano o usuario de esos servicios de movilidad en el centro para también ayudar a esa gestión del cambio. Y la colaboración público-privada y público-pública. Al final, una de las tendencias que estamos viendo es que las cosas se están impulsando por necesidad, porque al final necesitamos mejorar la calidad del aire, entre otras cosas, pero también por temor, ¿no? Entonces, toda esa regulación que está viniendo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, va a tener también un impacto, digamos, en ese rediseño de las ciudades y será una de esas tendencias que tenemos que ir viendo para, entre otras cosas también, y por último, esa logística sostenible, hacerla que también sea parte integral de esa movilidad en las ciudades. Óscar, desde el mundo académico, ¿cómo lo estáis viendo? Pues yo creo que se ha pasado de una dicotomía, cuando se planeaba el transporte, la movilidad, era transporte público o coche, ¿no? Había como dos modelos complementarios y ahora se ha pasado a una difusión, ¿no? Se da más énfasis. Las ciudades tienen que ser habitables, luego el entorno urbano, de las aceras, pequeños detalles, que si los volardos, que si el ancho de acera, ¿no? Aparecen patinetes que son complementarios o canibalizan transporte público según los casos. Entonces, digamos que la solución inicial, como el problema es muy complejo, porque no podemos decir, no hay nadie que tenga la receta, ¿no? Diga, yo soy aquí el apóstol de esto y yo os lo soluciono. Como el problema es muy complejo, al final la solución es muy compleja, ¿no? Y entonces se tiene que abordar de muchas maneras y todo el mundo lo está haciendo así. Y el que no lo haga, pues mal va, claro. Desde la Administración central, desde el Gobierno, ¿cómo lo estáis viendo?
Pues desde el Ministerio fundamentalmente esta tendencia la podemos intuir dentro de lo que es el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, que son los famosos fondos europeos, y donde hay un programa de entidades locales que se han dado ayudas para la implantación de diferentes medidas, y aquí observamos dos tipos de análisis. Uno basado en lo que son actuaciones desde el punto de vista de la inversión, que fundamentalmente van orientadas al cambio modal. Algunos ejemplos ya particulares se han puesto encima de la mesa, y también a fomentar la transformación digital del transporte público. Son las dos cuestiones que más en montante económico están abarcando. Y luego, desde el punto de vista de actuaciones particulares, vemos una tendencia muy importante en ejecución de carriles bici, en la intervención de espacios públicos y peatonalizaciones dentro de las ciudades, y también otras actuaciones que van fundamentalmente destinadas a calmar el tráfico. Casi hemos ido de lo más general a lo más particular. Vamos a ver un poco cómo veis desde Acciona las tendencias que se están produciendo en este ámbito y de las que sois casi pues partícipes, ¿no? Ya... Pues sin duda, nosotros vemos estas tendencias y estas necesidades e intentamos adaptar la solución para cubrirlas, ¿no? y para estrechar el espacio que hay entre lo que tenemos hoy y lo que deberíamos tener. Desde Silence, Acciona, proponemos una movilidad eléctrica, fabricamos en España coches y motos eléctricos y por tanto silenciosos, pequeños además, porque el coche es 4 ruedas pero 2 plazas y muy pequeño, que ataca directamente al problema de congestión, falta de espacio de aparcamiento, ¿vale? Y además atacamos a potenciales problemas futuros que ya empiezan a estar patentes, como las infraestructuras, haciendo y proponiendo una solución de batería extraíble que puedes subir a casa, que puedes intercambiar en estaciones de batería, de intercambio de baterías, que también pueden estar en cualquier parte de la ciudad, de manera que los miedos a las tecnologías eléctricas, bien sea por obsolescencia de las propias baterías como de autonomía, pues realmente se convierten en soluciones, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poco de los desafíos, aunque realmente en vuestra exposición inicial ya habéis puntualizado algunos de los que vamos a detallar. Si te parece, Lola, coméntanos desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Claro, estamos hablando de una urbe con millones de habitantes, capital, con todo lo que eso implica. ¿Cuáles son los desafíos que afrontáis en este ámbito? Bueno, pues los desafíos que tenemos son muchos. Y bueno, en primer lugar, pues que yo creo que el despliegue de la infraestructura de recarga para esa descarbonización del transporte es un punto muy importante. Estamos trabajando con la creación de electrolineras. De hecho, creo que la va a gestionar Acciona, la electrolinera que gana concurso en la calle Pirotecnia, en Vicálvaro, en Carabanchel. También tenemos el gran hub de Canalejas, que también es un punto de la zona, el centro neurálgico de la ciudad para cargar el vehículo eléctrico. Pues yo creo que ahí tenemos un punto que considerar importante para poder facilitar ese punto de carga a todos los ciudadanos. Luego, como no, pues tenemos también ese desafío tecnológico, ¿no? Lo que comentaba también Maya antes, la interoperabilidad de todos los sistemas, cómo facilitar al ciudadano esa tecnología para que tenga la información, transparencia, fiabilidad, ¿no?, del transporte público o del transporte privado, se pueda conectar esa mobility as a service, que bueno, pues que tenemos miles de aplicaciones en los móviles, ¿no? Lo suyo es ya que tuviéramos una aplicación y que decidieras un trayecto y te fuera dando las mejores opciones viables, que realmente ya existe a día de hoy, pero es complicado que toda esa información fluya. Luego también la ciberseguridad, me parece también muy importante. Tenemos un peligro grandísimo con todo el tema de la ciberseguridad. Luego también trabajamos con el tema de la calidad del aire. En Madrid ya cumplimos con la Directiva de Calidad del Aire de 2022, pero tenemos que seguir trabajando. Sabemos que hay una nueva directiva europea con límites más restrictivos, entonces tenemos que seguir también trabajando en la ciudad para poder llegar a esos límites cuando se implemente la directiva a nivel nacional. Y bueno, pues yo creo que hay tantos desafíos. Luego también el desafío, yo creo que un desafío importante es la adaptación del ciudadano, ¿no?, a esa nueva movilidad y a esa nueva tecnología que en alguna ocasión pues es complicada.
O sea que también ahí tenemos que hacer un trabajo importante. Me gustaría partir de esa idea que comentabas del despliegue de infraestructuras de recarga, que es un poco como el punto pendiente siempre del que hablamos, también el tema de la ciberseguridad, para preguntarle un poco a José Alfonso, que antes abordabas el tema de los fondos europeos, un poco los desafíos desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista estatal, ¿cuáles son? Bueno, los desafíos en materia de movilidad son enormes y para un ministerio más aún. Seguramente en el corto plazo los que más nos apremian o sobre los que más esfuerzo estamos haciendo actualmente están vinculados con la parte social. Por ejemplo, entendemos que la Ley de Movilidad Sostenible es muy necesaria y que va a dar por primera vez el marco jurídico para entender la movilidad como un derecho. Y ese derecho entendido desde una perspectiva muy amplia, que no solamente tiene que ver con el derecho al transporte desde el punto de vista físico, sino que tiene otras componentes socioeconómicas, vinculadas a la condición de cada persona, al estatus social, a cuestiones de oferta de servicios, y todo eso establece un marco que entendemos que es prioritario para poder garantizar el derecho y sobre todo un derecho que es accesorio para otros como es la educación, el trabajo, el acceso al ocio, a los servicios esenciales. Y colgando dentro de esta ley de movilidad sostenible para hacer factible ese derecho a la movilidad, tiene que haber una financiación, tiene que haber una garantía de que se va a poner dinero para los servicios de transporte público, para seguir invirtiendo en infraestructuras que garanticen esas tendencias de más peatonalización, más carriles bici, renovación de flotas del transporte público, etc. etc. Y ahí creemos que el FECMO, que es el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, va a ser otra pieza fundamental para estos retos que planteo. Y desde el sector privado, José Ignacio, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, desde nuestro punto de vista como fabricantes de vehículo eléctrico, pensamos que el acceso a la infraestructura de recarga es uno de los retos importantísimos, que el desarrollo de esa infraestructura no va al ritmo que ya nos hemos planteado en Europa, por tanto en España, de aceleración, de renovación de parque hacia lo eléctrico. Por eso planteamos soluciones en Silence para permitir que todo el mundo pueda cargar su vehículo, ¿no? El reto está en dónde carga el vehículo alguien que no tiene una plaza de aparcamiento con un enchufe accesible, ¿no? La posibilidad de llevar la batería a casa o hacer intercambio posibilita este tipo de cosas. Adicionalmente, el reto de la conectividad e interoperabilidad de los servicios, ¿no? El tener todo conectado, y es una parte importantísima de la posibilidad de llegar a conseguirlo, ¿no? Porque necesitas saber dónde están las cosas, necesitas conocer el estado de tu vehículo y necesitamos, tanto las empresas privadas como las públicas, conocer cuáles son los modos de uso, ¿no? Nosotros tenemos todos los vehículos conectados y nos permite estudiar esos movimientos, esos mapas de calor, donde optimizar los servicios de alquiler, de sharing, ¿vale? Para ver por dónde hay que poner los vehículos, pero además también dónde instalar esas estaciones de intercambio de baterías, ¿no? Apuntabas también, claro, el tema del acceso de la recarga. No sé si para Mai y para Óscar este aspecto, cuando además nos viene regulación europea y tiempos estrictos muy marcados, ¿consideráis que es también el principal desafío y qué otros observáis? No el principal, pero sí uno de los claves. Nosotros publicamos anualmente, junto con OBS Business School, el informe sobre movilidad eléctrica. Uno de los datos que recogimos este año es pues, el número de puntos de recarga que están pendientes de dar de alta, ¿no? Instalados, pero pendientes de dar de alta. Y eso es algo que, pues, del mapa actual, ¿no? Que identifica dónde están esos puntos de recarga y quienes los operan, pues de 80 operadores que ahora mismo gestionan esa infraestructura, hablo de recarga pública, nos encontramos con que el 50% de esa infraestructura de recarga pública recae solo sobre dos, ¿no? Que ahora mismo tienen ahí un poco de papel de juez y parte, ya que están dentro del proceso de dar de alta el resto de puntos de recarga de los otros 78 operadores, ¿no? Y el dato también que hemos sacado es que el poner de alta un punto de recarga puede llegar hasta 3 años. Es decir, hay operadores que hacen una gran inversión
en instalar puntos de recarga para que se obsoletice el punto de recarga antes de ponerse en marcha, ¿no? 3 años son plazos que no tienen sentido y que triplican y cuadruplican plazos de otros países a nivel europeo, dato que también recogimos en el informe, ¿no? Entonces, bueno, es importante que aunque la CNMC ya ha hecho una acción para simplificar trámites, que realmente empecemos a ver dónde se están paralizando los trámites, porque efectivamente la infraestructura de recarga es un punto clave para ese despliegue de la movilidad eléctrica. Pero la movilidad sostenible es mucho más que movilidad eléctrica. Nosotros uno de los retos que también vemos es cómo las empresas juegan un papel clave y vamos a jugar un papel cada vez más relevante, en parte por la ley de movilidad, que uno de los puntos que viene a establecer es la obligatoriedad de tener planes de movilidad al trabajo. Eso lo que va a hacer es que pues la movilidad de las ciudades, y no solo de las ciudades, empiece a redefinirse y empecemos a coordinar y a facilitar mucho más esa accesibilidad a los puestos de trabajo, que es uno de los motivos claves por los que hay movilidad diariamente, ¿no? Y bueno, un reto es para esas empresas que hoy en día están sufriendo ese tsunami normativo que ya se conoce, ¿no? Donde pues nosotros, que coordinamos el Observatorio Iberoamericano de Sostenibilidad Iberoamericano con la EAE Business School, más de 500 propuestas normativas en los últimos 5 años, pues hace, solo en temas de sostenibilidad, pues hace que las empresas estén ahora mismo pues quizás abrumadas con todo lo que tienen que gestionar, ¿no? Entonces, tener esa certidumbre jurídica facilita la toma de decisión. Ser conscientes de qué es lo que viene y hacia dónde tenemos que ir, qué financiación o qué ayudas puede haber para que ese trámite se haga de forma más sencilla para todos, pues es también otro de esos retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? No solo poner al usuario, sino ser conscientes de que las empresas juegan un papel clave como gestoras y puestas de solución en el mercado, como generadoras de movilidad, ¿no? Luego facilitemos también el que esa movilidad sea sostenible y seguro que el impacto en las ciudades se consigue de forma mucho más rápida. Óscar. Pues simplificando. Yo he dicho antes que el problema era complejo, pero como tengo que simplificar. Por una parte, las administraciones, los gobiernos son lentos. Bueno, acaba de decir, y en España particularmente, pero por muy ágiles que sean, siempre van a ser más lentos que la tecnología y que las empresas. Porque claro, es que una empresa tiene un objetivo claro, ¿no? El que sea, pero lo consigo y ya está. Es que una administración no puede hacer eso. En ámbito urbano están los peatones, los ciclistas, los patinetes, los coches, el transporte público colectivo, los taxis, el Uber, los comerciantes, los que van a comprar, los residentes, todo eso metido en una coctelera es muy difícil de tratar. Entonces, necesariamente, y además a mí no me repugna intelectualmente que la administración, que los gobiernos vayan más lentos, porque si no, si se toman atajos, y tenemos experiencias, todas las zonas de bajas emisiones en España, todas han tenido problemas muy serios, ¿no? Entonces, pero claro, la tecnología va muy rápida, la sociedad está detrás de la tecnología y los gobiernos detrás más todavía. Eso por un lado, ¿no? Que eso es un reto, tendremos que ver cómo acompasamos los ritmos. Y luego, por otra parte, acabamos de decir, la movilidad es un derecho. La movilidad cada vez es más grande. O sea, el número de kilómetros que hace una persona ahora no es comparable con los que hacía, no sé, ahora con mi abuelo. Mi abuelo conoció el mar, pues no sé, cuando hizo la mili, supongo, ¿no? Yo a los 10 años ya iba a la playa, viviendo en Madrid, ¿no? Mi hijo con 12 años pasó unas vacaciones en Canadá. Pero eso pasa en las ciudades, o sea, los kilómetros que hace Madrid no tiene 3 millones de habitantes, Madrid somos 6, casi 7, ¿no? Pero es que hay gente que trabaja en Madrid y vive en Guadalajara. Claro, eso es una demanda creciente, pero no puede ser infinita. Entonces, habrá que recortar. No todos los coches pueden entrar en Madrid. Luego tenemos que coartar libertades. Antes era más fácil. Antes hacíamos un plan de transporte, a ver qué demanda había a tener, la satisfago, ¿no? ¿Cuántos coches van a entrar? Pues diseño número de carriles y entran. Pero el espacio en las ciudades es limitado. No cabe tanto, y si damos libertad para todos, pues se generan conflictos. No podrán entrar todos los coches que no tengan no sé qué condiciones. Eso atenta contra las libertades individuales, ¿no? Sí, claro, pero el bien de poder respirar un aire que no esté cargado de óxidos de nitrógeno, en fin.
Eso es muy difícil, ¿eh? No solamente las administraciones tienen que conjugar muchos intereses y prioridades, sino que es que además hay algunos que son claramente contradictorios. O sea, los patinetes no pueden aparcar en las aceras. Las motos no pueden circular por las aceras. Claro, pero es que si las motos y no hay espacio y carga y descarga, ¿cuántas plazas de carga y descarga hacen falta para que en la calle Donel he tardado, no sé, como 20 minutos? 2 furgonetas ocupando el carril bus. El bus cuando llegaba maniobraba. Dices, ¿había plaza de carga y descarga cerca? No lo sé. Pero el caso es que estaban aparcados allí. Pero tendrán que atender a esos locales comerciales. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Para hacer tortilla hay que cascar huevos. Yo solo por si acaso, cuando hablaba de la lentitud, es más la lentitud, la Administración ya ha acelerado los trámites para dar de alta esa infraestructura de recarga de forma en plazos más cortos. Es más un tema de las empresas que están ralentizando esos procesos y que, lejos de poner a disposición la información sobre la capacidad que existe en la red eléctrica, como existe en otros países, aquí se están ralentizando, digamos, los procesos, ¿no? Y simplemente uno de los retos que tenemos también es los mensajes que transmitimos, ¿no? Porque si hablamos de cortar libertades, la gente hay que gestionar el cambio y no estamos cortando libertades. Lo que se está haciendo o lo que deberíamos hacer es dar soluciones y más facilidades para que el ciudadano entienda el por qué se están haciendo las cosas. El que a lo mejor yo entre con un coche que contamina y que tiene 15 años no es ya un problema para mí, es que mi libertad a lo mejor está haciendo que mucha gente respire aire contaminado, haya más de 300 muertes prematuras por mala calidad del aire, entonces, y que no estemos a lo mejor analizando lo que realmente me está costando el mover ese coche. Quiero decir que si tenemos la posibilidad de conocer otras alternativas, acceder a ellas de forma fácil para el usuario, lejos de ver que es cortar libertades, es dar opciones que todavía salen mucho más rentables, que además son buenas para la persona que lo utiliza porque sean más rápidas, más eficientes, más baratas, pero también bueno para el entorno donde se opera, ¿no? Entonces, nos está ocurriendo también, ¿no? Y es uno de los retos, la comunicación y el gestionar el mensaje. Hablamos de que no hay vehículos eléctricos, por primera vez se matriculan ya más vehículos con enchufe que diésel. El diésel está cayendo en picado, este mensaje no se transmite y este mensaje es el que hay que transmitir. Y si la gente fuese consciente de que con todos los mensajes en contra, aquel que tiene un coche eléctrico es el mayor embajador, pues ese es el mensaje real, ¿no? Que tenemos que dejar de escuchar mensajes de otros, ir al que confiamos y decirle, oye, ¿tú tienes un coche eléctrico? Sí, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ahorras? ¿Cómo conduces? El mantenimiento y la conservación es muchísimo más sencillo, más económico. Claro. El combustible es muchísimo más económico. Claro, pero sin embargo el mensaje que se transmite es todo negativo por otro tipo de intereses. Entonces tenemos que ser conscientes de qué comunicamos, cómo lo comunicamos. Poner al usuario en el centro no es una cuestión de cortar, es cuestión de dar a conocer el por qué se hacen las cosas y el para qué se hacen las cosas y el cómo pueden contribuir a ello y qué alternativas hay para que vean que hay alternativas. Y que no sé si Lola quería añadir. No, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que finalmente si no se comunica el por qué se hacen las cosas, ¿no? O sea, la zona de bajas emisiones se ponen en marcha por una motivación. En Madrid no se cumplía la Directiva Europea de Calidad del Aire desde que se puso en marcha la Directiva de Calidad del Aire y por fin, pues a base de una estrategia transversal que ha afectado a todas las fuentes de contaminación y a todos los sectores, y una de las medidas más importantes ha sido la zona de bajas emisiones, la electrificación del transporte público y fomento, por supuesto, de la movilidad sostenible, pues hemos conseguido tener una calidad del aire mucho mejor, de hecho, cumpliendo la directiva cada año y mejorando cada año los niveles de calidad del aire, que es una cosa buena para todos los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Yo creo que para todos los que viven y trabajan en la ciudad. Eso es. Entonces yo creo que ahí, si no se comunica bien, a la gente, yo creo que cuando le explican las cosas, la gente lo entiende. Si no se comunica, no se explica por qué se hace esa medida, la gente se enfada y con razón. Con razón. Porque al final no se está explicando adecuadamente. Entonces yo creo que es muy importante, bueno, estos foros, ¿no?, donde se explican y se comparten y luego dar alternativas, efectivamente, dar alternativas de un transporte público de calidad, fiable, que tú vayas a coger el autobús, el metro o el tren a cierta hora y venga el tren, porque si te quedas tirado, pues al final eso te disuade de utilizarlo, con lo cual es fundamental también ofrecer un transporte público de calidad, un espacio público de calidad, que la gente camine, que vaya en bicicleta, etcétera, ¿no? De tal forma que, bueno, pues no solamente tenga que pensar en que
vayan en coche. Por ejemplo, el bus rápido que hemos puesto en la zona de Valdebebas va mucho más rápido en autobús que en coche, porque prioriza la semaforización para el autobús, con lo cual, ¿para qué vas a ir en coche? Te sale más barato ir en autobús y tardan menos. Con las alternativas buenas, pues la gente lo elige. ¿Queréis añadir alguna otra cosa Sí, sobre este asunto? Es mucho más fácil invertir, gastar dinero, al fin y al cabo es dinero, pues además con los fondos europeos, que educar a la gente. O sea, porque es que desde chiquititos, si nos meten en la cabeza... Yo recuerdo, cuando hace muchos años fui a Londres, me sorprendió que en el metro iba gente con traje y portafolios, cuando en Madrid era otro tipo de usuario, porque psicológicamente pues, no era adecuado, ¿no? Entonces, otra anécdota, una vez vino una persona de Latinoamérica y le llevó a Segovia, joder, qué bonito el Alcázar, fíjate, y hay armaduras medievales, ¿no? Viniendo de América eso no lo había visto, qué interesante, ¿no? Y al final del día le pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y dice, ¿cómo respetáis los pasos de peatones? En mi país no se respetan. ¿Y eso cómo se consigue? Pues palo y zanahoria, educando desde pequeñitos. O sea, si todos los niños van al colegio en coche, aparcando en doble fila, cruzando la calle fuera de un paso de peatones, y eso lo hacen 200 días al año, entrada y salida son 400 veces, demasiado mal ejemplo. Entonces eso hay que cambiarlo poquito a poco, y a veces son los hijos los que educan a los padres. Pero eso tarda, eso tarda una generación. Digamos que la inversión es necesaria, pero tiene que complementarse con la educación. Tenemos que internalizar las externalidades, pero claro, si la gente no sabe lo que es la boina de Madrid, ¿pero eso qué es? ¿Por qué se produce el óxido de nitrógeno? La gente no lo sabe y eso lleva tiempo. Comentas el tema de la inversión, que ahora mismo probablemente sea una de las claves, tanto a nivel de economía nacional como europea. Y esto me viene también a la idea, lo que has comentado a la cabeza, sobre la velocidad del desarrollo tecnológico y esa inversión. Quería preguntarle a José Ignacio, ¿cómo pueden tecnologías, estamos hablando ahora mismo de la inteligencia artificial, de la velocidad a la que se desarrolla, del Big Data, cómo puede aportar pues a la gestión de la movilidad toda esta tecnología que, como digo, se está desarrollando a una velocidad abismal, quizá incluso más rápido de lo que la realidad puede ajustarse a ese cambio, Sin ¿no? duda. Bueno, yo creo que el tema de estar conectado, ¿vale? Tener los vehículos conectados y toda la información que eso da, son los que permiten con estas tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, analizar cuál es la realidad en el momento. No ya en modelos de planificación y de previsión, sino realidades que están sucediendo, ¿vale? Yo creo que todos los vehículos tienden a esta interconectividad y esta conectividad que permite tener los datos. La explotación de esos datos y cómo lo hacemos es una responsabilidad importante, pero tenemos que facilitar la posibilidad de usar y compartir esos datos con las administraciones, con las ciudades, para realmente poder conocer y poder actuar, ¿no? Y tener colaboraciones público-privadas que permitan explotar los diferentes modelos. ¿Cómo lo veis en el Gobierno? Bueno, en el Gobierno estamos muy concienciados de que el Big Data y todas las nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial son esenciales. En nuestro caso, antes de la pandemia se inició un proyecto que se conoce comúnmente como el Big Data del Ministerio, en el que a base de datos de telefonía móvil somos capaces de caracterizar cuál es la movilidad cotidiana, y además eso lo hacemos con vista a los 3-4 días atrás, por lo que tenemos una información que antes era muy difícil de conseguir porque requería un esfuerzo económico y temporal muy grande en la realización de la encuesta de domiciliaria de movilidad. Y aquí la pandemia hizo que se acelerara y que por parte del Ministerio se decidiera invertir dinero para que eso fuese una realidad lo antes posible. Esos datos a día de hoy son ampliamente utilizados por la ciudadanía, tanto por usuarios particulares como por empresas, como por el mundo académico, y permiten hacer una caracterización muy aproximada de la realidad de qué es lo que está ocurriendo y poder planificar servicios y hacer otro tipo de actuaciones relacionadas con la inversión. Aquí, desde el Ministerio, esta información ha sido muy útil en el caso de la DANA.
con el desastre que ha padecido la Comunidad Valenciana. Una de las infraestructuras que se vieron seriamente afectadas fueron los servicios de cercanía, y hasta que se recuperase la infraestructura había que planificar un servicio sustitutorio en autobús. Estos datos nos permitieron conocer con un detalle muy amplio cómo era la movilidad antes de que se fuesen al traste todas las infraestructuras, y dar unos servicios que han sido acogidos muy positivamente por la ciudadanía y que han sido capaces de satisfacer las necesidades que tenía la sociedad valenciana. Y luego, por último, decir que dentro de las prioridades en las que también se trabaja desde el Ministerio, entendemos que la democratización del dato es fundamental. Si queremos que haya movilidad sostenible, tenemos que democratizar el dato, y el dato tanto desde el punto de vista de la demanda como desde la oferta, para que podamos, la parte que nos toca a las administraciones y a las propias empresas, desarrollar acciones que puedan mejorar realmente este modelo al que todos aspiramos en el corto plazo. Óscar, ¿cómo veis en la universidad esta democratización del dato a la que se refiere José Alfonso? ¿Qué te sugiere? Yo soy usuario intensivo, además como es gratis, pues, es fundamental. Luego depende cómo se utilice la información, pero, por ejemplo, el tema este de la telefonía móvil ha significado un antes y un después. Además, tiene muchas ventajas. Primero, bueno, como es gratis se puede utilizar, ¿no? Pero además permite hacer estudios respecto a situaciones pasadas que de otra manera no se podrían hacer, ¿no? Por decir algo, si yo quiero analizar la movilidad los días que hay, yo que sé, una copa de la UEFA o una cosa de estas que no entiendo, dices, pues me voy al calendario y digo, el martes 13 de septiembre, si quisiera hacer una encuesta no podía porque ya ha pasado, ahora sí puedo hacerlo. ¿Cuál ha sido el impacto de la DANA? No sé qué. Lo puedo hacer porque tengo datos de antes y de después. Entonces, el tema de telefonía móvil ha sido, vamos, un cambio radical, absolutamente radical, brutal, sobre todo para el transporte interurbano, increíble. Os voy a pedir que pasemos, si os parece, al tema de los obstáculos regulatorios, que era uno de los desafíos, retos que habéis nombrado al principio. Creo que ha sido tú, Mai, la que ha comentado que en este sentido tenemos bastante camino y terreno por andar. Si te parece, ¿cuáles son esos principales obstáculos regulatorios? Si crees que se pueden solucionar de algún modo a partir de la colaboración público-privada. Ya hemos visto que la parte tecnológica avanza mucho más rápido quizá de lo que avanza incluso también la regulación. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues un poco... Bueno, y antes de nada, por concluir, lo que no se mide no puede ser mejorado. Entonces, tener la información es clave para poder mejorar. Y sobre el tema de regulatorio, pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? Son muchas las normativas que han salido en los últimos años, pues desde la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es quien viene a establecer esas zonas de bajas emisiones. A nivel europeo, la Directiva de Vehículos Limpios, que obliga a esa contratación pública a introducir también flota de bajas emisiones, tanto directa como a través de renting. Normativa sobre temas de eficiencia energética que obliga a la instalación de puntos de recarga en edificios, incluso de parkings para bicicletas. Si entramos en temas de reporting corporativo, el tema de la huella de carbono, que ya obliga a un alcance 3, que va a hacer que todas las organizaciones tengamos que tener esa huella de carbono y esa movilidad de nuestros empleados y esa huella de carbono de nuestros productos o servicios a la hora de ponerlo en el mercado también controlada, por lo tanto medida y mejorada. O sea, son muchos retos, ¿no? Pero sí, a lo mejor el mensaje que también tendríamos que dejar claro es que ha sido mucha la normativa que se ha establecido en estos años. De toda esta que estoy comentando, todavía, aún habiendo pasado los plazos, no se está cumpliendo con ella. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que las zonas de bajas emisiones se tendrían que haber establecido en el 2000, estamos ya en el finales del 24, pues en el 23. Se dio un año más, estamos al 24, ya entramos al 25 y todavía están sobre la mesa, ¿no? Cuando ya hay una normativa que obliga a su implantación. Estamos hablando de la Directiva de Vehículos Limpios, que obliga a toda la contratación pública
a tener esa flota cero emisiones para turismos, para furgonetas, bajas emisiones camiones, autobuses, y la realidad es que todavía no se está cumpliendo tampoco al 100% y es una normativa que tendría que haber estado ya implantada desde el 2021, creo recordar. Estamos hablando de que cada vez que veamos pues, parkings de 40 plazas o de 20 plazas, si quien gestiona el edificio es la administración pública, tiene que haber puntos de recarga. Bueno, pues la realidad es que cada vez hay un mayor despliegue de esa infraestructura, pero no se está cumpliendo tampoco en todos los sitios, ¿no? Entonces, el mensaje, para resumir, sería, por un lado, seguridad jurídica, es decir, tener ese marco regulatorio nos va a ayudar, pero también cumplimiento de esa legislación que se está estableciendo, ¿no? Porque si estamos viendo que todo lo que ya se ha establecido no se está cumpliendo, no deja de generar también esa inseguridad, ¿no? Casi os voy a pedir a Lola primero que un poco por seguir el hilo de lo que comentaba Mike, ¿cómo ves el tema regulatorio? Yo creo que nosotros en Madrid la verdad es que hemos hecho un esfuerzo regulatorio brutal desde 2019, desde que se aprobó la estrategia de sostenibilidad de calidad del aire de Madrid 360, se han generado diferentes ordenanzas para poder poner en marcha las medidas que incluía la estrategia, porque si no era imposible. Entonces, pues pusimos en marcha la ordenanza de sostenibilidad de calidad del aire, la ordenanza de movilidad sostenible, la ordenanza del taxi, el nuevo plan de movilidad. O sea que sí que hemos generado muchísima normativa y la hemos cumplido. O sea, la ordenanza de movilidad sostenible impuso las zonas de bajas emisiones y están en marcha, están en vigor las zonas de bajas emisiones, la electrificación del parque de autobuses, la estrategia también de la MT. Luego también la ordenanza de sostenibilidad de calidad del aire prohibió las calderas de carbón, prohibió las calderas de gasoil y para eso también se dieron ayuda y ya no hay a día de hoy en Madrid calderas de carbón, por ejemplo, ¿no? Y luego también fuerza a que los edificios nuevos tengan al menos un tercio de las plazas de aparcamiento electrificadas y se está exigiendo en todos los nuevos planes, en todos los desarrollos nuevos que se cumpla esa normativa. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido nosotros hemos cumplido esa regulación y estamos viendo los resultados positivos, ¿no?, de ese cumplimiento. Como he comentado antes, la calidad del aire de 2022 se cumple la directiva europea y vamos mejorando año a año. O sea, este año tenemos mucho mejores resultados que el año anterior y que en 2022. Con lo cual yo creo que bueno, pues esa regulación que bueno, pues a veces es complicada, ¿no?, de implementar, pero da unos resultados positivos y yo creo que en ese sentido pues los indicadores van mejorando, con lo cual de cara a otras ciudades pues también un poco nos toman como ejemplo, ¿no?, de la implementación de nueva normativa, cómo se ejecuta y luego también la verdad es que estamos evaluando. Yo creo que al final hay que hacer un seguimiento de esas políticas, de esas medidas y ver que se están efectivamente cumpliendo. Entonces, bueno, vamos incrementando con nuevas medidas la estrategia, que presentarán en breve una nueva batería de medidas y unos indicadores que efectivamente vamos viendo que se van cumpliendo de cara a que si, bueno, alguna cosa no se cumple, pues se pueda retomar o redirigir con nuevas medidas, ¿no? José Alfonso, desde el punto de vista estatal, ¿cómo se encaja ese marco regulatorio? Bueno, en términos generales creo que realmente no existe un obstáculo regulatorio. Es decir, igual que antes hablábamos de que era necesario hacer pedagogía en el ámbito de la movilidad para entender que no estamos prohibiendo, sino que se está regulando, se está yendo hacia un modelo de movilidad sostenible que tiene un interés general, en términos generales entiendo que no los hay, que no hay un obstáculo regulatorio. Sí que puede haber determinadas circunstancias que de manera puntual generan determinadas imprecisiones que hacen que ciertas iniciativas pues, no vayan al ritmo que nos gustaría. Creo que el marco regulatorio que trae la Ley de Movilidad Sostenible va a poner encima de la mesa el sandbox, que es un espacio de laboratorio donde se podrán de alguna manera quizás eliminar estas barreras normativas que ahora nos están llegando en el ámbito de que quieren experimentar con determinadas iniciativas que ante el vacío legal no son posibles. Pero este marco sí que creo que lo va a garantizar y que entonces esas cosas que muchas veces se ponen encima de la mesa como algo que parece que está bloqueando la normativa encuentren un cauce por el cual experimentar y luego llevar a buena práctica la iniciativa. Desde el punto de vista de Silence, ¿cómo diríais o qué valoración haríais de lo que supone el marco regulatorio o incluso qué dificultades os estáis encontrando? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo pondría en dos grandes temas. El primero es la ayuda
a la compra y al vehículo eléctrico. La ayuda a la compra, el sector demanda una ayuda clara, directa, que se dé en el momento de la compra y que no se dilate en el tiempo como está sucediendo, ¿no? Porque crea duda, crea incertidumbre de si realmente voy a tener acceso a esa ayuda y se diluye en el tiempo una ayuda que es real, ¿vale? Y que existe. Necesitamos que el consumidor entienda que realmente a nivel de administración se le está echando una mano para acceder a una tecnología que a día de hoy, por desarrollo y por tiempo que lleva en el mercado, pues es más cara. Eso es una realidad, ¿no? Pero estas ayudas vienen a suplir y a fomentar este cambio tecnológico. Pero el hecho de que no aparezcan en el momento de la compra es una complicación, ¿vale? Otras ayudas al vehículo eléctrico, como puede ser facilitar las normativas locales para la coexistencia de estos vehículos o facilitar el uso de estos vehículos en las ciudades, porque son alternativas mejores, digamos, que la combustión. Esto lo entendemos todos, pues el hecho de facilitar que aparquen en Madrid, Lola lo está explicando, es un ejemplo de cómo se pueden abrir las puertas a estas tecnologías para hacer entender al ciudadano que es una alternativa viable y mejor, tanto por su coste como por su practicidad, ¿vale? Por otro lado, la homogeneización de la normativa, ¿no? Hemos hablado de las zonas de bajas emisiones. En Madrid, de nuevo, Lola nos explica lo que se lleva trabajando y cuánto tiempo se lleva trabajando, no exento de polémicas y, por supuesto, dificultades, pero creo que es un camino que al final las ciudades van a tener que recorrer, pero no hay una claridad, no hay una homogeneidad, no hay una implantación de una normativa que definitivamente tendremos que ponerla en práctica para terminar dando esos pasos, porque al final, si todos queremos ir estamos hablando de una electrificación total del parque no tan lejos, se habla de 2050, y que se matriculen todos los coches eléctricos y todas las motos eléctricas ya en el 35, todo el sistema tiene que entender que esa es la vía y que es viable y práctico. Óscar. Pues que un problema sea la coordinación vertical, ¿no? Estado, comunidades autónomas, entidades locales, y horizontal, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que hay municipios limítrofes que tienen ordenanzas que pueden ser contradictorias, ¿no? El horario de carga y descarga en un sitio es una hora y en otro es otro. En un sitio se permite aparcar, por decir algo, las motos en las aceras dejando no sé qué espacio, y en el de al lado no se deja. Y eso puede generar mucha confusión, ¿no? Entonces, por una parte, esa coordinación, y por otra parte, posiblemente, lo que ha dicho Lola, la evaluación ex post de las medidas, que normalmente pues, no se hace mucho, ¿no? Es decir, lo que hemos propuesto, o sea, ¿cuál es la causa de que las 151 ciudades que tenían que tener zona de bajas emisiones no la tienen? Es porque no quieren, porque no pueden, porque no saben, y posiblemente eso nos haría aprender. Quería preguntaros ahora, quizá por el eje, un poco el porqué del desarrollo de toda esta movilidad sostenible, y es hasta qué punto, bueno, pues puede reducir huella de carbono, puede mejorar la calidad del aire. Al final hablamos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No sé si queréis empezar por algún... ¿Quién quiere empezar en este sentido? Bueno, José Ignacio. Al final, la movilidad sostenible habla de que se pueda desarrollar, se pueda mantener, que sea sostenible en el tiempo. Para eso tenemos que dar acceso a las tecnologías más limpias, tenemos que conseguir limpiar el ambiente. Para ello, desde Acciona y Silence proponemos una movilidad eléctrica y una micromovilidad, ¿vale?, de acceso tanto privado como en formatos de alquiler momentáneo, pasando desde una movilidad que hemos conocido como de propiedad o alquiler de largo plazo a proveer todos los puntos intermedios, poder utilizar por minutos, por horas, por días, por meses, en función de lo que cada uno necesite. Yo creo que es conocido, ¿no?, que la calidad del aire es fundamental para la salud de las personas. Entonces yo creo que ese es el punto más importante, y esa calidad del aire
y lógicamente pues se ve modificada por el transporte, ¿no? El transporte es uno de los vectores más importantes que afectan a la calidad del aire. En este sentido, pues estamos trabajando en las ciudades para mantener una calidad del aire limpia, pues la salud de los ciudadanos fundamentalmente, y por eso tenemos que trabajar en fomentar esa movilidad sostenible, que es efectivamente, bueno, en la ciudad de Madrid fundamentalmente es fomentar el transporte público, un transporte público de calidad, limpio. Yo creo que es muy importante. De hecho, en Madrid tenemos un transporte público muy capilar, tanto metro como autobuses como cercanías, ¿no? que te permiten un movimiento. De hecho, la gente que vive casi en el centro prácticamente se mueve en transporte público, y luego esos trayectos de puerta a puerta pues que se hagan de la forma más sostenible posible, o bien caminando, que desde luego de los 14 millones de viajes que tenemos en la ciudad diarios, incluyendo todos los modos, casi 4 millones son caminando, o sea que la gente en Madrid la verdad es que camina muchísimo, o en bicicleta o en patinete eléctrico, de una forma que sea lo más sostenible posible. Y todos sabemos que los coches, realmente la ocupación del vehículo de una persona se mueve a lo mejor 1 o 2 veces al día, pues también esa movilidad compartida, esa intermodalidad, también estamos fomentando en la ciudad de Madrid para que esos usos de esos coches pues sean 3 o 4 usos, ¿no? Que es más o menos la media que tienen los coches de movilidad compartida, en este caso también la moto compartida, la motoserie, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando en este sentido pues para fundamentalmente eso, tener una ciudad para vivir, ¿no? José Alfonso. Bueno, a este respecto, conseguir una buena calidad del aire y una descarbonización del transporte público creo que nos tiene que llevar a una reflexión muy amplia, en el sentido de que donde tenemos que intervenir es el espacio público, y el espacio público podemos hacer una analogía con un tablero de juego, y ese tablero de juego tiene unas reglas y unas piezas. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que en el espacio público actualmente el reparto que hacemos de él, las reglas de juego que ponemos con la implantación de zonas de bajas emisiones, con ordenanzas municipales, son las que realmente nos van a permitir hacer un cambio modal. Porque es en el cambio modal donde realmente está la consecución de los objetivos de calidad de aire y de descarbonización. Y desde aquí, pues también hay que dar un paso más adelante y tener la visión de que las urbes a día de hoy no son exclusivamente ellas, sino que dependen de un área metropolitana, que además se da la paradoja de que la ciudad hace muy bien los deberes, entre comillas, porque tiene un buen transporte público, porque tiene un tratamiento exquisito del espacio público, pero tiene una presión de toda la corona metropolitana de viaje en vehículo privado, que hacen que toda la calidad del aire y la descarbonización del entorno de la ciudadanía no sea la que estamos pensando. Entonces aquí hay que romper también de alguna manera esas disfuncionalidades de coordinación entre administraciones para que ese modelo, en primer lugar, tenga muy claro que el espacio público y el cambio modal es el objetivo, y entender que debe de ir acompañada también de las nuevas tecnologías, que ahí tenemos todo lo que es la electrificación del vehículo eléctrico, las aplicaciones, todos los servicios de micromovilidad, etcétera. Son partes que van a ayudar a mejorar mucho, pero en esencia tener en consideración el espacio público es esencial. May. Por complementar, que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, también un uso racional de ese tablero de ajedrez, ¿no? Porque al final estamos viendo que hay mucha movilidad que se está generando que no es necesaria, ¿no? Ese consumo compulsivo que está haciendo que haya cada vez más distribución de mercancías que se podría optimizar y consolidar para que no ese B2C, esa entrega directa al cliente, volvamos otra vez a consolidar envíos en puntos concretos y que tenga un menor impacto. Ese teletrabajo que también va a hacer que pues a lo mejor estamos haciendo desplazamientos que podemos evitar y que ganaríamos todos, no solo la calidad del aire, el CO2, el ruido, que es algo de lo que no hablamos pero que también tiene un gran impacto en la salud de las personas, pero también esa seguridad que muchas veces no hablamos, y la movilidad genera muchas veces también un impacto en la seguridad tanto del peatón como del que se está moviendo, digamos, de forma más dinámica. Y todo esto también teniendo en cuenta que tenemos que integrar a todo tipo de colectivos, que hacer que esas soluciones de movilidad cada vez sean más seguras, más eficientes, pero también más accesibles. Porque no debemos de dejar pues, ese 20% que se estima de la sociedad, que se está quedando fuera por condición física psíquica, pero que cada vez seremos más, porque visualmente también hay unas limitaciones que nos están impidiendo acceder a muchas soluciones, ¿no? Luego, simplemente dejar también el tema del uso racional.
uso racional del espacio y de la movilidad. Y ahí, bueno, más que nada también porque Acciona creo que en ese sentido también lo está haciendo bien, ¿no? Que yo no sé vosotros, yo cada vez que me muevo por una ciudad y veo las ciudades llenas de SUV, digo, pero ¿por qué necesitamos desplazarnos en coches gigantes por una ciudad cuando puede haber alternativas más pequeñas para el uso que le vamos a dar, que ocupan menos espacio físico en la ciudad, que es el que hay, o sea, está muy limitado cada vez más ese tablero de ajedrez, y que es más eficiente en lo que a consumo de energía se refiere. Entonces, bueno, simplemente que también empecemos a pensar en una movilidad desde un uso racional y teniendo la eficiencia también como uno de los criterios claves. Óscar. Dando un repaso a todo, pues se han tocado muchos temas, ¿no? Se ha tocado también el peatón, o sea, todos somos peatones. Yo cuando voy al aparcamiento estoy siendo peatón, ¿no? Entonces, a veces se mantienen algunos diseños urbanos pues, que son subóptimos, ¿no? Pasos de peatones que no están alineados porque como el vehículo tiene que entrar, pero es que el vehículo no tiene que entrar porque es una calle de salida. Los botoncitos, el pavimento podotáctil, los que tenemos una lesión en el pie, el pavimento podotáctil nos machaca. Volardos que no cumplen la normativa, porque no se ven y son fuente de accidentes. Bueno, son pequeños detalles que pueden hacer que la movilidad peatonal sea incómoda. Pasos de peatones que todavía no tienen una regulación pensada para el peatón. O sea, a veces cruzar Castellana es una tortura. Castellana son muchos metros y además tiene dos o tres, 4 semáforos. Entonces, pues eso disuade. Dice, pues para eso voy en coche o me voy en taxi, ¿no? Entonces, prestando atención a todo, movilidad compartida, transporte público, vehículo eléctrico, pues que el peatón de alguna manera esté presente y que se le tenga en cuenta. Porque al final todo, los últimos metros van a ser siempre peatón. En realidad, Óscar y May, me habéis introducido un poco el tema, pero quería utilizar la metáfora de José Alfonso del tablero para preguntaros por otro de los desafíos, que es el que tiene que ver un poco con la accesibilidad y la inclusión, que es otro de los temas que ha tardado más tiempo en estar sobre la mesa en las ciudades, pero en el que ya sí que se ha visto un giro a pie de calle. Entonces, quería preguntaros por este asunto. No sé si Lola quizá quieres empezar. Nosotros estamos trabajando intensamente en todos los temas de accesibilidad. De hecho, en la nueva obra que estamos haciendo, el Paseo Verde Suroeste, estamos trabajando en toda la zona de urbanización con CERMI, con asociaciones con ONCE y Unión, tal, para efectivamente implementar esos temas de accesibilidad en toda la traza. También en el carril bici de Castellana se estuvo trabajando intensamente con estas asociaciones y, bueno, de hecho tenemos una Dirección General de Accesibilidad en el Ayuntamiento de nueva creación para revisar todos los proyectos que se van a aprobar en el Ayuntamiento y tengan en cuenta el tema de accesibilidad. Bueno, y en Madrid, por ejemplo, también se está trabajando intensamente en el Metro de Madrid, dando accesibilidad a todas las estaciones de metro, que por eso tenemos tantas obras últimamente, por ejemplo, la de Bernabéu, Begoña, Avenida de América, en todas estas se va a dotar de accesibilidad a estas instalaciones tan importantes, ¿no? para que haya acceso al transporte público de las personas que tengan algún problema de movilidad. Igual que los autobuses de la MT también son totalmente accesibles a las paradas. O sea que yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que la ciudad sea accesible, ¿no? O sea que yo creo que ahí es fundamental, además. O sea que estamos totalmente convencidos de ese tema. José Alfonso. Sí, es una realidad. Creo que aquí es un buen momento para hacer pedagogía, porque quizás nos sorprendemos ahora de cómo estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes en accesibilidad y en inclusión cuando no hemos sido capaces de mirar los datos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. La ciudad de Madrid es una ciudad donde el 20% de los desplazamientos se producen en vehículo privado, pero si eso lo extrapolamos a cómo está distribuido el espacio público en términos de accesibilidad y de inclusión, vemos que el minoritario en producción de desplazamientos diarios tiene unos privilegios en términos de accesibilidad, porque el espacio público está más preparado a día de hoy para ellos que para las personas. Entonces, terminar de adaptar esta accesibilidad y esta inclusión es que es una necesidad imperiosa, porque si el 80% de la ciudadanía que se mueve en la ciudad de Madrid lo hace a pie o en transporte público, es evidente que tenemos que dar pasos muy rápidos y muy grandes para poder llegar a esos niveles con la mayor agilidad posible. Y luego, por parte del Ministerio, entendemos que esa accesibilidad e inclusión tiene que ir más allá de estas cuestiones que acabo de plantear encima de la mesa, y por eso trabajamos en la estrategia de pobreza en el transporte, que aquí no va vinculada exclusivamente a una cuestión de acceso económico, sino que está vinculado también con la oferta de servicio, con el tiempo de viaje, con la menor oferta en determinados territorios y
Otra pata muy importante que se está poniendo también de manifiesto, porque es una necesidad, que es tener la perspectiva de la movilidad desde el punto de vista de los cuidados y de otras actividades que no están vinculadas exclusivamente al motivo de trabajo, y que eso nos ayuda a poder intervenir de forma más efectiva en las medidas de accesibilidad e inclusión. Óscar. Bueno, la accesibilidad, lo que estamos hablando, es que es básica. O sea, si no tienes accesibilidad no vas a tener movilidad. Es la macroaccesibilidad, el poder llegar a otro barrio donde trabajo, pero también la microaccesibilidad, ¿no? Que entonces es el enfoque de abajo arriba y de arriba abajo. Tiene que combinarse. ¿Qué retos ha supuesto para vosotros, José Ignacio, para Silence? Bueno, lo que intentamos es, desde el punto de vista económico y financiero, hacer un vehículo accesible por tamaño y por precio, ¿vale? También una infraestructura de recarga accesible por precio y por disponibilidad, ¿vale? Y luego una apuesta a disposición del público, como decía antes, en todas las modalidades, ¿no? Desde la propiedad hasta el alquiler por minutos, ¿vale? Pasando por los días y por los meses. May, tú un poco iniciaste este asunto. No sé si quieres añadir alguna otra idea. No, simplemente es eso, que el concepto de accesibilidad es no solo un tema de que podamos acceder a distintas soluciones y a las más variadas, a las más asequibles económicamente, porque probablemente vayan ligadas con esa eficiencia, pero que, como bien ha dicho Lola, también tenemos que pensar en esa accesibilidad para colectivos que a lo mejor no tienen todas las facultades físicas o psíquicas que podamos tener el resto, o incluso esa población envejecida, que la digitalización acaba siendo también una barrera de entrada a muchas alternativas, ¿no? Y que Madrid es un claro ejemplo, y solo hay que viajar por cualquier otra ciudad europea que posicionada en temas de movilidad, y sin embargo es un claro ejemplo de cómo sobre todo el transporte público es cada vez mucho más accesible para este otro tipo de colectivos, viendo la accesibilidad desde ese punto, ¿no? Os voy a pedir ahora que miremos un poco hacia el futuro a medio plazo, en realidad, próxima década prácticamente, una década que, o por lo menos estos primeros años, van a seguir marcados por el tema de los fondos europeos, van a seguir marcados por toda la regulación y las exigencias que establece la Unión Europea en este ámbito. ¿Cómo percibís vosotros un poco lo que nos quedan estos años por delante? Si queréis empezar, Óscar, si quieres empezar. Pues soluciones cada vez más sofisticadas y más flexibles, porque hace falta... Yo recuerdo cuando empecé hace muchísimas décadas a hacer estudios de esta cosa, pues cualquier proyección era muy fácil porque era una recta, todo crecía. De repente viene la crisis del petróleo, bueno, lo afecta un poquito, pero viene la crisis del 2007, pues se hunde. Luego viene la guerra, por Dios, la tecnología. Hace no tanto, yo recuerdo que el futuro iba a ser el biodiesel, hasta que se dieron cuenta que los mercados alimentarios se disparaban los precios y la gente del Punjab se moría de hambre porque los europeos utilizábamos cereales para hacer alcohol, ¿no? Entonces, hace falta poner de acuerdo muchos intereses, ver muchas perspectivas, abogados, economistas, ingenieros, todo, y cada vez más difícil. José Alfonso. Yo veo un futuro a corto plazo muy esperanzador. Creo que estamos en un momento histórico donde hay un punto de inflexión, donde la movilidad es un tema candente. Prueba de ello pues son los numerosos foros que se generan, uno de ellos en el que participamos hoy. Y creo que la sociedad cada vez está más preparada para saber que la movilidad no es una cuestión de tener un vehículo privado y poder hacer el desplazamiento que te dé la gana, sino que hay otras connotaciones que tienen vinculación con el espacio público, que tienen vinculación con los servicios de transporte público, que tienen vinculación con miles de cuestiones económicas también y que les afectan a su calidad de vida y sobre todo al interés general. Y creo que los fondos europeos han sido un impulso para empezar a acelerar muchas de estas iniciativas que están vinculadas con la implantación de redes de carriles bici, de carriles bus, de mejorar el transporte público con BRT, de seguir invirtiendo en infraestructura de transporte público, y eso nos va a hacer que tengamos unas ciudades más habitables en términos de calidad de vida, sin lugar a duda. José Ignacio. Yo veo una movilidad pues casi sin duda y en buena medida eléctrica, y veo también una
un camino hacia cierta estandarización, ¿no? que ya se ha hecho en la parte de esas infraestructuras de recarga con el tipo de enchufes, pero también, ¿por qué no?, en el mundo de las baterías, ¿no? Si compartiéramos estándares, también sería todo mucho más sencillo, y sería mucho más sencillo también establecer esas infraestructuras de recarga. Veo también una colaboración mayor entre lo público y lo privado, ¿no?, para hacer sostenibles algunos modelos que son difíciles de gestionar, ¿no? El sharing, se habla mucho de la sostenibilidad del sharing, ¿no? Ya hay ejemplos de modelos de vehículo compartido sostenidos o por lo menos apoyados por la administración, como es el caso de la bicicleta, o incluso ciertos trayectos de transporte público que necesitan un apoyo de la administración para hacerlos sostenibles. Los modelos de sharing, yo creo que dan una solución también, aparte de la movilidad necesaria, y que con cierta colaboración pública podría ser mucho más extensivo, ¿no? Me parece claro que Madrid es el gran laboratorio de la movilidad compartida, pero para hacer eso extensivo a ciudades más pequeñas, probablemente la involucración de la administración sería un punto que haría perfectamente viable el salto. Lola. Bueno, yo voy a comentar el tópico, ¿no? Que vamos a hacer una movilidad eléctrica, ¿no?, conectada y más sostenible y compartida también, ¿no? Entonces, bueno, con una base fundamental de transporte público y la micromovilidad, yo creo que las zonas de bajas emisiones se van a seguir consolidando. Yo creo que es una medida que se está demostrando que está siendo positiva, sobre todo para todo el tema de calidad del aire. Y, por supuesto, pues tenemos que trabajar con la tecnología y la digitalización, en general, todo para optimizar todo, ¿no? Bueno, dentro de la movilidad compartida, pues comparto con José Ignacio el tema de esa movilidad compartida en la ciudad, que también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando bien, que yo creo que la ciudad estamos mejorando, y sobre todo yo creo que ha habido un cambio también importante en el pensamiento de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía está también cada vez más concienciada de la importancia de la calidad del aire, de la sostenibilidad. Yo creo que el COVID ahí fue como un revulsivo importante, de la forma que cada vez se entienden mejor estas políticas, ¿no? Y cada vez la gente lo comparte más, ¿no? May. Por complementar, pues totalmente de acuerdo. Una movilidad urbana cero emisiones. Vamos a ver cada vez más soluciones de movilidad que vengan a mejorar esa calidad del aire, y más que el COVID es el ver que estamos empezando a respirar un aire que ya no es naranja. Creo que ningún ciudadano se va a permitir, una vez que ve los resultados en el aire que respira directa y también toda su familia o entorno, el volver hacia atrás. Luego, una movilidad cero emisiones, una movilidad cada vez más segura, donde la tecnología vendrá a jugar un papel clave para facilitar y hacer que sea más eficiente, donde también tendrá un papel clave porque tendremos que garantizar que sea mucho más segura desde un punto de vista de ciberseguridad. Una movilidad más racional, donde empecemos a eliminar movilidad que no necesitamos, como esa sobredistribución urbana que tenemos de mercancías o esa movilidad laboral que a veces se puede evitar. Y eso sí, los objetivos están marcados, tenemos que llegar a esa neutralidad climática en el 2050. En el 2035 no se van a matricular vehículos que emitan en tubo de escape. Seamos conscientes de que esos mensajes tienen que llegar a la sociedad, de cómo tienen que llegar, para que veamos también que esto es por una mejora de la calidad de vida de todos los que vivimos y trabajamos en las ciudades, y que tenemos que tener esa visión 360 para que todas las soluciones que se pongan vayan acompañadas de esa accesibilidad y no se deje tampoco a nadie atrás. José Ignacio, te voy a pedir que cierres este foro contándonos un poco desde el punto de vista de Acciona, Silence, bueno, pues cuál sería el siguiente paso estratégico y hacia dónde os movéis, nunca mejor dicho. Nosotros nos estamos moviendo hacia el desarrollo de estos vehículos. Estamos ahora en pleno lanzamiento del S04, nuestro nanocar, ¿vale?, que reduce la huella física,
porque es un coche verdaderamente pequeño que solo llevarlo ya te das cuenta que es que se puede aparcar casi en cualquier sitio, que es un problema. En una ciudad como Madrid, un coche de dimensiones estándar no se puede aparcar en casi ningún sitio, ¿no? Entonces, ese contraste, ir hacia el desarrollo tecnológico con inversión y fabricación nacional, que para nosotros es un valor del que estamos muy orgullosos y queremos seguir trabajando en él. Y ese es nuestro punto. Hacer ese vehículo, además, compartido, es también un reto. Lo hicimos con la moto en su momento, y desarrollar el coche para poder ponerlo a corto plazo también a disposición del ciudadano, porque es verdad que la moto, pues no todo el mundo se atreve con la moto, ¿no? Entonces, hacer exactamente lo mismo con el coche, con un coche de pequeñas dimensiones que vas a poder aparcar en cualquier sitio, es un reto que va a ayudar mucho a mejorar esa movilidad sostenible y cero emisiones de la que venimos hablando. Bueno, pues desde la Información Económica, Acciona, también nos agradecemos muchísimo estas explicaciones, este foro sobre un tema que, digo, va a marcar, desde luego, como mínimo la próxima década, si no mucho más allá. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y, sobre todo, por la claridad del mensaje. Gracias. Muchas gracias.